Virginia de Peña de Bordas, la princesa de los cabellos platinados. La corte entera estaba alarmada en el áureo país de Ofir con la desaparición de la princesita Leida, que era el encanto y la alegría de todos en el palacio real. El rey había salido de casa al bosque como de costumbre, llevando a su hija por primera vez para que se adiestrase en la casa de siervo, como convenía a una princesa de sangre azul. Al comienzo todo le pareció muy divertido a la princesa. Las casacas rojas de los jinetes, las trompas de caza que alegraban el ambiente con sus notas sonoras. Pero cuando percibieron al ciervo y todos se lanzaron en su persecución para exterminarlo como poseídos, la niña tierna experimentó una cruel decepción, renunciando a aquel pasatiempo que debía ocasionar tanto sufrimiento a una criatura hermosa e inocente como aquella. Por eso permitió que la comitiva corriese ante ella a todo galope, dando gritos de júbilo, y no bien pasaron todos, descabalgó de su caballo y se echó en el césped para refrescarse de la desatinada carrera, y permaneció a solas con sus pensamientos, cosa que le era permitido hacer en muy raras ocasiones. La naturaleza la deslumbraba con sus galas primaverales, mientras admitía las corolas de mil flores odoríferas que asomaban entre las altas hierbas y escuchaba el rumor de alguna fuente cantarina que debía quedar escondida cerca de allí. Por eso, decidió levantarse de su grato lecho para ir en busca de un poco de agua fresca que aplacase su sed. Anduvo un buen trecho sin encontrar el ansiado cauce, hasta que al fin lo descubrió alborozada muy cerca de la entrada de una caverna, cuya enorme boca disimulaban verdes cortinajes de hierba y helechos de sorprendente hermosura. Pensó que allí dentro debía haber fresco y entró a la gruta sin sentir el menor temor, pues las almas buenas son siempre valientes. No habiéndole hecho mal jamás a nadie, nada tenía que temer de bestias ni de humanos. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver echado en el suelo, en actitud doliente, al hermoso ciervo blando que había despertado su compasión? El rostro de la princesita se iluminó de una sonrisa tierna al inclinarse para acariciarlo. El inteligente animal no intentó escapar y la miró con ojos suplicantes. Entonces la joven notó que el pobrecillo estaba herido en una pata y que sangraba profusamente. Apresuróse a curar la herida, lavándola primero con el agua fresca de la fuente y vendándola después con su fino pañuelo de encajes. Pobrecillo siervo, le dijo con pesar, quisiera hacer algo por ti, pero no me atrevo a sacarte de aquí por temor a los canes que te despedazarían, que te despedazarían. Ahora debo emprender el regreso a palacio. Mañana volveré a verte y te traeré frutas y tortas. ¿Te agradan? El inteligente animal lamió su manecita con cariño y la princesa Leida, antes de marcharse, puso agua al alcance de su hocico en un coco partido que halló tirado en la cueva. Entonces emprendió el regreso tratando de hallar su caballo, pero le fue imposible encontrarlo. Así que retornó alegremente momentos después a la cueva. Permaneció allí 3 días cuidando del animalito, explorando todo el interior de la caverna, la cual parecía ser un vasto subterráneo decorado con, es- con estalactitas, con estalactitas y estalagmitas de extraordinaria belleza. Al final del pasadizo descubríase un portentoso horizonte de exótica y robusta vegetación que se dilataba hasta donde alcanzaba la vista. Tentaciones sintió de salir a la campiña abierta a explorar aquel prado de maravillas, pero temía extraviarse irremisiblemente y optó por salir cada mañana a recoger frutas por el bosque,
pensando que así la encontrarían más fácilmente los lacayos del rey. Por fin, una mañana, al salir de su improvisada habitación, oyó ruidos de cascos y de voces, y a poco vio salir por entre los árboles una gran cabalgata de gente de palacio, quienes sin duda iban en su busca. Habían encontrado su caballo en aquel paraje solitario y la habían seguido hasta allí. Todos demostraron grandísimos alborozos al reconocerla, a pesar de su traje hecho jirones y su dorada cabellera deshecha, flotando a sus espaldas como una mantilla de blondos encajes, pero peinada o no, se trataba de su Alteza Real, la princesa de Ofir, y todos sus vasallos rindiéronle pleitesía y la ayudaron con mil homenajes a subir a su espléndido carruaje, acolchado en rico brocado de oro. No se despidió del animalito, pensando que podían atraparlo, pero hízose la promesa mental de retornar al día siguiente con las frutas y tortas que le había prometido. El rey y la reina experimentaron indecible alegría al recuperar a su hija, y aunque la reconvinieron por haberse alejado de la comitiva y perderse en el bosque, el sensible corazón de la madre se conmovió al reconocer el caritativo motivo que inspiró aquella deserción. Si es un ciro blanco, como dices, será un animalito precioso. ¿Te gustaría traerlo aquí? Muchísimo, mamá. Entonces, querida, vamos a complacerte y enviaremos por él. ¿Te parece bien? El corazón de la princesita se alborotó, pero decidió que ella misma debía ir en su búsqueda, porque no quería que lo amedrentasen y solo ella conocía su escondrijo. Al día siguiente, la reina misma la acompañó con los parafreneros y las damas de honor que tuvieron también el gusto de complacerla. La princesa, la princesa encontró a su amiguito en el mismo sitio donde lo había dejado, padeciendo hambre, sin duda, pero por no lastimar su herida, porque las frutas estaban intactas en el suelo, pero aquel no era el motivo de su melancolía, porque al divisarla, se alzó de un salto y demostró inmenso regocijo. Ya estaba curado y deseaba demostrar de algún modo agradecimiento a su benefactora. Vengo a buscarte para que vivas junto a mí en la morada de mis padres. Así no volverá a perseguirte otra vez por el bosque. Así no volverán a perseguirte otra vez por el bosque. ¿Comprendes? Y así diciendo, le puso un dogal de oro al cuello para que todos comprendiesen que aquel animalito le pertenecía. El siervo pareció comprender lo que se le decía y la contempló con cariño en sus grandes cons- con sus gran y la contempló con cariño en sus grandes ojos pardos. Debiste ponerle un collar de platino, advirtió la reina, porque tiene los cuernos plateados. Mira cómo, mira cómo relumbran cuando lo hieres el sol, cuando lo hiere el sol. Debiste ponerle un collar de platino, advirtió la reina, porque tiene los cuernos plateados. Mira cómo relumbran cuando los hiere el sol. La princesa Leida quedó más encantada que sorprendida al comprobar aquella maravilla. De antemano estaba convencida de que no era un ciervo común. Por tanto, por tanto, no permitió que le relegasen a las cuadras como a cualquier otro animal, y rogó encarecidamente a la reina que le permitiese ponerle en una habitación de palacio para cuidarle mejor. A la soberana le pareció excesivo aquel requerimiento, pero accedió con su acostumbrada benevolencia. También permitió a su hija llevarle a pasear por el bosque algunas tardes, siempre que fuese acompañada de su haya. Un día de aquellos en que la paciente servidora se entretuvo platicando con algunos leñadores, la princesa llegó hasta la fuente de la caverna para dar de beber al animalito. Hacíase de noche y pensó que debía volver a la senda que había abandonado momentos antes, cuando vio ante sí a una mujer
de deslumbradora hermosura que la contemplaba con benevolencia. Pensó por un momento que sin duda se trataba de alguna de las damas de honor de la reina, pero advirtió que sufría una alucinación porque ésta llevaba algo sobre la frente que relumbraba como una estrella. Iba vestida con un áureo traje vaporoso y sus pies apenas rozaban la tierra. El siervo se había ido humildemente a reconocer la cueva, con pena que hería el alma. ¿Quién eres, divina aparición? Preguntó con arrobamiento la princesa. Estaba acostumbrada a los personajes regios y comprendía que una criatura tan celestial como aquella no podía causarle daño a ningún mortal. Soy el hada del día luminoso, princesa Leida, y moro en lo azul. Debes tomar la senda que cruza ante la cabaña de los leñadores si no quieres perderte de nuevo. Ah, mil gracias, hada luminosa. Solo deseo hacerte una pregunta antes de marcharme, si eres tan amable que accedes a contestármela. Dime, ¿por qué sufre tanto mi pobre siervo? Veo lágrimas a menudo en sus hermosos ojos castaños. Me da una pena inmensa. Llora porque es un príncipe de estirpe real, como tú, convertido en siervo por las malas artes del hada de la noche negra, perversa y vengativa como ninguna. Le odia porque no se avino a aprender sus malas artes y la repudió por hechicera. No sabes cómo sufre el príncipe Gabriel con esta triste transformación. Pobre príncipe, murmuró la joven con acento lleno de angustia. Pobre príncipe, murmuró la joven con acento lleno de angustia. Indícame, por favor, cómo he de llegar hasta la morada del hada de la noche negra, para rogarle de mil modos que perdone al príncipe Gabriel y le vuelva a su forma primitiva. Pobre príncipe, murmuró la joven con acento lleno de angustia. Indícame, por favor, cómo he de llegar hasta la morada del hada de la noche negra para rogarle de mil modos que perdone al príncipe Gabriel y le vuelva a su forma primitiva. Pobre niña. El hada de la noche negra mora en el palacio del engaño, en el país de lo imposible. Ahí no se puede llegar nunca por medios naturales, pero si tienes fe y valor, quizás podrás lograrlo perseverando hasta el fin. Quiero ayudarte porque sospecho en ti esas virtudes. Quiero ayudarte porque sospecho en ti esas virtudes y valen más que y valen más que toda la belleza que Dios te ha otorgado. Y diciendo esto, el hada arrancóse una larga hebra de sus cabellos de oro y poniéndola sobre la mano de la princesa, desapareció. Debía buscar al siervo en la cueva para retornarlo a palacio, pero si se dejaba amedrentar por la oscuridad, el infeliz príncipe continuaría siendo un animal todos los días de su vida. Solo ella podía salvarle. Conocía la historia de su triste transformación y el nombre del país donde residía el hada perversa que lo apartó de su hogar. Por eso penetró resueltamente en la caverna, donde relumbraban las estalactitas, donde relumbraban las estalactitas de alabastro que iluminaban con suave claridad. Atravesóla, atravesóla sin encontrar al ciervo en parte alguna, aunque escudriñó todos los rincones conocidos. Afuera afuera relumbraban los luceros como frutas incandescentes, rojos, dorados, azules, lanzando fantásticos resplandores. La princesa Leida pensó que soñaba. Quizá estaba dormida en su habitación de palacio, en su blando lecho, mientras su alma soñadora vagaba entre las estrellas. Nunca había visto el cielo lucir con tanta magnificencia. Aquello le alentó y comenzó a caminar mientras se envolvía el dedo con la hebra de pelo del hada del día luminoso para no perderla.
No bien hubo hecho esta maniobra, sintió un fuerte soplo de viento sobre su cabeza, como de alas gigantescas que cruzaban por los aires, y a poco vio descender un ave enorme, de ojos fulgurantes. Iba ya a huir amedrentada, cuando el ave extraña se posó en una roca a su lado y le habló así: No temas, princesa, que estoy pronto a transportarte a donde me ordenes. No temas, princesa, que estoy pronto a transportarte, que estoy pronto a transportarte a donde me ordenes. Mientras tenga ese cabello envuelto en el dedo, no puedo negarme a nada que me pidas. ¿Qué me ordenas? Que vuelva a su forma primitiva al príncipe Gabriel convertido en siervo. ¿Podrás hacerlo? Me apena no poder complacerte, princesa, pero no está en mi poder deshacer lo que otro hizo con malas artes. Lo que sí puedo hacer es transportarte a ese brumoso país que llaman lo imposible, para que tú misma abogues por él. ¿Estás dispuestas? ¿Estás dispuesta? La princesa pensó que quizás era tan solo un sueño y por tanto saldría a pedir de boca. Razonaba así para darse ánimo, mientras se desataba el ceñidor multicolor de su vestido. Se sentó sobre el pájaro gigante sujetándose con su ceñidor. Se sentó sobre el pájaro gigante sujetándose con su ceñidor, el que pasó por debajo de sus fuertes alas. Súbitamente sintióse arrebatada por los aires, por encima de los bosques, del mar y de las altas montañas cubiertas de nieve. La princesa sintió que el corazón le palpitaba aceleradamente y que las sienes le martillaban. Tal fue el pánico que la rápida ascensión le produjo, que creía que se estrellaría irremisiblemente contra las rocas de las escarpadas montañas. De pronto, todo se oscureció a su vista. Tuvo la sensación de que estaba suspendida en el aire y se sintió desvanecer. El viento que soplaba a través de los aires era tal que hacía flotar el albochal de la princesa, el cual se desplegaba entre las nubes como la vela de un buque. Cuando recobró el reconocimiento, quedó maravillada con el panorama que se ofrecía a su vista. Un país muy escarpado, erizadas de almenas las torres de sus castillos e iglesias. En medio de una densa humareda oscura y de rocas abruptas, se levantaba majestuosamente el palacio del engaño rodeado de extensas galerías, colocadas una tras otra. Alrededor de aquel palacio se extendían frondosos bosques de cipreses y sauces llorones, lo que le comunicaba un aspecto siniestro. Las cúpulas del palacio emergían de entre los sauces como enormes monstruos encorvados y en acecho. A medida que se acercaban, percibíase algo así como una música macabra que venía desde lejos. A la entrada distinguíase un par de toros alados que prestaban al palacio la apariencia de un templo asirio. El loro gigante se posó al final de la escalinata para que la joven pudiese descabalgar con toda comodidad. ¿Debo quedarme sola aquí?, preguntó Leida con un hilillo de voz. Ya nada tengo que hacer aquí, contestó el interpelado con triste entonación. Oh, loro gigante, ¿no podrías quedarte conmigo un momento? No te haría esperar mucho. Lo siento, princesa, ya no puedo ayudarte. Al bajar, has dejado... Lo siento, princesa, ya no puedo ayudarte a bajar. Has... Ya no puedo ayudarte. Lo siento, princesa, ya no puedo ayudarte. Al bajar, has dejado extraviar el talismán del hada del día luminoso, y en este palacio fatal
Nadie puede permanecer más de una hora sin correr gravísimos riesgos. Cuídate de no acercarte a ella cuando tenga el centro en la mano y no mires nunca hacia atrás. Está bien, loro gigante, asintió con lágrimas en los ojos. Trataré de recordar tus consejos y no acercarme a la hechicera en lo que permanezca en este recinto, ni miraré hacia atrás, si es que puedo evitarlo. Adiós y gracias. Y vio al precioso pájaro batir las alas y remontar el vuelo majestuosamente en el palacio estrellado. Se volvió resueltamente decidida a afrontar lo inevitable y echó a andar en busca de la entrada principal, recordando que el hada del día luminoso le aseguró que con fe y valor podía vencer. Todas las puertas estaban cerradas, menos una, y al empujarla suavemente contempló llena de espanto a un genio gigantesco de rostro siniestro, echado en el umbral, con una alarvada sobre, con una alar, con una alabarda sobre las rodillas, pero dormía profundamente y la princesa pudo pasar en puntillas junto a él sin despertarle. A pesar de estar acostumbrada a la magnificencia del palacio real, la joven no había perdido el don de maravillarse y aquella fantástica residencia la deslumbró. Todo era allí negro y relumbraba con suaves destellos, a pesar de que no había lámpara alguna visible. Cruzó un amplio pasillo con pavimento de ónix, flanqueado por deslumbradoras y extrañas estatuas que parecían talladas en diamante. Al final, junto a una puerta monumental que velaban pesados cortinajes, había tibores gigantescos, los cuales ostentaban negras plumas rizadas en vez de rosas. Temerosa, con el corazón latiéndole tumultuosamente, la princesa levantó la cortina de largos flecos que rozaba el suelo para convencerse de que aquel era el salón del hada. Quedó inmóvil, conteniendo la respiración por temor a despertar a la horrible deidad de Hirsuta Cabellera. Cana quedó inmóvil, conteniendo la respiración por temor a despertar a la horrible deidad de Hirsuta Cabellera Cana, que dormitaba en su trono de ébano, custodiada por fieros dragones de fauces abiertas. Alrededor había algunas esclavas nubias, indolentemente echadas en el suelo sobre sendos almohadones. La princesita sintió un leve roce y contempló espeluznada una sierpe dorada que se deslizaba tras ella, lo que le sugirió una celada, pero no volvió la vista atrás, pensando que le ponían a prueba, pensando que la ponían a prueba. Sin embargo, dio un salto involuntario y quedó con este movimiento plantada en el salón del trono. Hubo un movimiento detrás de la cortina y la princesa avanzó un poco más, temerosa de lo que allí se ocultaba, pero escuchó una vocecilla tenuez que le decía: No temas nada, princesa Leida, y ten fe en Dios. Esto que ves no es más que puro artificio. Alza la cabeza serena como si no te intimidase. Allí quedó atemorizada y muda, con los puños apretados a ambos lados del pecho, en una actitud de sobresalto muy parecido al reto. El hada de la noche negra se despertó bruscamente y miró a la intrusa con reconcentrado furor. También despertaron las esclavas y los dragones, los cuales alzaron un pavoroso clamor que estremeció todo el palacio. Atrevida mortal, acusó la hechicera, ¿qué has osado turbar? ¿Que has osado turbar la soledad de estos lugares? ¿Qué vienes a buscar a este palacio? Di quién eres y qué pretendes de mí. ¿Acaso ignoras que expones tu vida inútilmente? Hada de la noche, contestó la princesita con mesura desconcertante. El destino del hombre se cumple siempre, ya sea cobarde o valeroso. Así lo asevera mi padre, el rey Siar,
que es el soberano más valiente de la tierra. Soy la heredera del trono el trono de Ofir y busco la felicidad. Las esclavas guardaban ya un respetuoso silencio, pero los dragones continuaban rugiendo de un modo espantoso. De sus fauces abiertas escapaban lenguas de fuego. Callaos, odiosas alimañas, o haréis trizas, amenazándole furiosa helada, casi tan temible como ellos mismos en su ira incontrolada, y les azotó salvajemente con la varita mágica que esgrimía como cetro. Los monstruos lanzaron una especie de estertor y se convirtieron inmediatamente en dos despreciables enanos de horribles jorobas blancas. Ambos quedaron muy maltrechos y heridos por los golpes y permanecieron agazapados junto al sitial de la hechicera, contemplándola con miradas de odio. La felicidad, gruñó la hosca deidad con acento mordaz, sin preocuparse ya más de sus víctimas. Infeliz, ¿crees realmente que existe? ¿No sabes que es tan solo una falacia del pensamiento? Y de sus ojos como carbúnculos se escapaban destellos fosforescentes. Señora, contestó la princesa con intrépida confianza, la felicidad es como el sol. Está siempre esperando la oportunidad para asomar tras la nube de nuestro egoísmo. Es aquello que más rinde mientras más se distribuye, porque solo somos enteramente felices cuando acertamos a hacer feliz a otro mortal. También es una máxima de mi padre. Ah, eres buena discípula, pero demasiado pequeña para ser filósofa. ¿Y cómo supone que vas a encontrar ese espíritu de luz en este palacio? Y su risa horrizona estremeció el trono. Aquí están, aquí es noche lóbrega, hasta en pleno día. Si esa deidad que nombras tiene su morada en este mundo de desengaños, debe ser muy lejos de aquí. Por tanto, debes marcharte cuanto antes. La princesa Leida bajó la cabeza y dos lágrimas rodaron de sus hermosos ojos. Nada podía esperar de aquella deidad cruel, que, que hasta ignoraba que tenía poder para hacer el bien, pues no lo había intentado jamás en su mísera existencia. Señora, suplicó con los labios estremecidos, ¿qué queréis a cambio de la libertad del príncipe Gabriel? Sufre tanto. Yo no sabría con qué pagaros tanta bondad. El hada de la noche negra se quedó contemplándola con sonrisa un tanto feroz y restregándose las manos sarnosamente, exclamó con sorna. El hada de la noche negra se quedó contemplándola con sonrisa un tanto feroz y, restregándose las manos sarmentosa, exclamó con sorna. Ah, la bella princesa de Ofir está dispuesta a pagar mis bondades. ¿Qué cosa podría ofrecerme a cambio de la libertad de su protegido? ¿Querría trocar su cabellera de oro por la mía? Es lo único que me falta. ¿Estáis pronta a partir con ella? Y agregó con gesto estudiado, en este instante se preparan 100 cazadores a batir el bosque de una expedición de caza. ¿No lo crees? Contempla la bola de obsidiana que está a la entrada del salón. Representa a la tierra y en ella se refleja todo cuanto acontece en el mundo. La princesa se acercó temblando a la bola y advirtió con indecible congoja que junto al bosque de Ofir se aprestaban la casa numerosa, la casa se aprestaban a la casa numerosos caballeros y, y palafreneros, y en un claro de la maleza dormía indiferente el siervo de la princesa. Ya casi amanece, ya casi amanece, con que decídete. No hay tiempo que perder, comentó la voz burlona del hada. El cariño debe pagarse con algún sacrificio. Sin duda, el orgulloso monarca de Ofir aprobará tu decisión. De nuevo la princesa Leida sintió un suave murmullo tras los cortinajes.
No conseguirás algo por nada. No conseguirás algo por nada, le advertía la misma vocecilla insinuante. Haz que ponga el centro a un lado y te entregue la sortija del dragón que lleva en su mano derecha, pero no te acerques demasiado. Está bien, hada de la noche. Está bien, hada de la noche, dijo inesperadamente. Me decido a trocar por la tuya mi cabellera, pero antes debe darme una prueba de que cumplirás tu palabra. Echa el cetro a un lado y entrégame la sortija que llevas en tu mano derecha. Me ha gustado mucho y es todo cuanto te exijo. El hada reflexionó al instante. El hada reflexionó un instante. Con aquella sortija podría trasladarse a cualquier punto de la tierra y descubrir portentosos tesoros ocultos en su seno. Pero sin duda ella no sabría utilizarla debidamente. De todos modos, de todos modos, qué bien resultaría, qué bien resultaría convertida en corza. Indiscutiblemente llevaba las de perder. Aceptó. Acepto, princesa, dijo hipócritamente. Poseo centenares de sortijas como esta. Te la cedo y cumplo tu requerimiento. Al depositar la varita mágica a mis pies. Acepto, princesa, dijo hipócritamente. Poseo centenares de sortijas como esta. Te la cedo y cumplo tu requerimiento. Al depositar la varita mágica a mis pies. Nunca pensé hacerte daño. Eres demasiado hermosa. Toma la sortija, es tuya, y te daré muchos tesoros que no soñaste poseer. La princesa se adelantó a tomar el anillo y sintió con asombro que al colocarlo en su anular experimentaba un dolor intenso hasta la raíz del pelo. A su vez, el hada lucía más perversa aún, aún que antes, envuelta en sus dorados cabellos. La vocecilla de antes volvió a amonestar a sus espaldas. No creas en sus supuestas bondades, princesa. No te acerques tanto. Márchate sin volver la vista atrás, si quieres evitar una desgracia irreparable. Pero la joven se acercó más de lo justo. La maligna hechicera se inclinó rápidamente y esgrimió la varita mágica. La princesa Leida sentíase y esgrimió la varita mágica. La princesa Leida sentíase como petrificada, tal como si hubiese echado raíces de repente. Pero algo se deslizó por el negro espaldar del trono, y en el instante de descargar el golpe fatal, el aspid dorado clavó sus colmillos en el hombro del hada con furia vindicativa. El hada lanzó un aullido como fiera herida y se oyó un ruido subterráneo. El palacio se conmovió hasta sus cimientos. La princesa huyó espantada de allí, advirtiendo con sobresalto que las estatuas se desmoronaban a su paso, como si hubiesen estado hechas de carbón, y las paredes se abrían como si las sacudiera un fuerte terremoto. Al cruzar el umbral, despavorida, el gigantesco genio guardián se postró ante ella de rodillas en humilde reverencia. Sin percatarse de lo que hacía, la joven daba vueltas a la sortija mágica. ¿Qué me quieres? ¿Qué? ¿Me quieres, mi dueña? Preguntó. Estoy pronto a satisfacer vuestros más pequeños deseos. La princesa quedó encantada ante semejante ofrecimiento. Quería escapar de allí cuanto antes y sobre todo deseaba dormir porque el sueño y el cansancio la rendían. Solo anhelo alejarme de aquí y dormir. Y en la mañana debo ver al príncipe Gabriel. No bien hubo dicho estas palabras, se sintió invadida de dulce somnolencia y transportada por los aires, como mecida en una cuna. Transcurrieron varias horas antes de que la princesa Leida despertara de su sueño mágico. Cuando por fin entreabrió los párpados, el genio de la noche había desaparecido, pero aún conservaba en su diestra la sortija del dragón y y al llevarse las manos a las sienes, comprobó con desconsuelo que, en vez de la suya, llevaba la cabellera, la cabellera cana e, insurta, e hirsuta de la hechicera.
Pensó que no iba a ser reconocida por los suyos si se presentaba así en palacio. Entonces, ¿a qué retornar? An- ¿A qué retornar? Ante tan desoladora perspectiva, rompió a llorar con desconsuelo y se alzó de su lecho de paja para ir a contemplarse en el espejo de la fuente. Entonces, en la penumbra de la caverna, se destacó una sombra luminosa como vestida de blancas estrellas, que le decía con dulce entonación, perdiste mi talismán, princesa, pero te protegí en forma de sierpe en el palacio de la noche negra, y ahora quiero ayudarte de nuevo. Tendrás en vez de tu cabellera de oro una de purísimo platino, una de purísimo platino, tan hermosa como la que cediste con gesto generoso. Conserva la fe, que es el talismán más precioso de la tierra, y ahora ve a la fuente a donde encontrarás al príncipe Gabriel, tan noble y generoso como tú. No te envanezcas de tu belleza, que es un don transitorio, y le parecerá mucho más admirable. Y besándola sobre la frente, desapareció dejando una estela de luz y perfume en la sombra azulada de la caverna.